Hola, muy buenas tardes. Les saludo a su compañero Irvin Omar Martínez Hernández del Instituto La Luz. El día de hoy vamos a repasar el tema de nuestro profesor, el doctor Torres, que el tema a abordar es dispepsia. Conocemos dispepsia coloquialmente como gastritis, pero este, este síntoma, bueno, más que nada es una patología, la dispepsia, pero se conforma por un grupo de síntomas variados que se localiza en la parte abdominal alta. Como ya les mencioné, dispepsia no es un síntoma, es una patología, que esta patología puede tener complicaciones muy graves, a tal grado que se puede ocasionar un cáncer. Pero esto se va a dar más que nada porque no está tratada o porque el paciente no toma los cuidados que se deben de tomar, y etcétera, etcétera. Vamos a mencionar el primer signo de esta patología, o es como lo refiere el paciente, como un dolor o malestar localizado en el epigastrio. Ahorita les voy a pasar una tablita donde les voy a explicar los cuadrantes abdominales, que estos son 9. Entonces el malestar se va a dar más que nada en el epigastrio y un poco desviado hacia el hipocondrio izquierdo. Como podemos ver, tenemos así de esta manera. Del, del lado derecho está el hipocondrio, le sigue el epigastrio y por consiguiente del lado izquierdo el hipocondrio. Por debajo del hipocondrio derecho tenemos el flanco derecho y un poco más abajo la fosa ilíaca derecha. En el centro, como ya mencionamos, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Y de la parte izquierda, hipocondrio izquierdo, perdón, flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Entonces, como les mencioné, la dispepsia se va a dar más que nada en esta parte y un poco desviado hacia este lado. Muy bien. Ahora, otro síntoma eh, que puede presentar el paciente es la pirosis. La pirosis más que nada es como el ardor o la sensación que se siente aquí como que quema, lo expresan así los pacientes, o también lo refieren como agruras. Algunas de las causas que les voy a mencionar son por medicamentos, más que nada son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Otros de las causas son los trastornos biliopancreáticos, como la pancreatitis crónica. Otra de las causas es la luz del tubo digestivo. Esto se refiere a la intolerancia alimentaria, enfermedad ulceropéptica, ERGE, infecciones, incluso hasta parásitos. Otras de las causas pueden ser trastornos sistémicos como la diabetes mellitus y enfermedad tiroidea. En la causa de intolerancia alimentaria nos referimos más que nada o se basa en la irritación de la mucosa gástrica debido a ciertos alimentos. Algunos ejemplos de estos alimentos son el café, el exceso de cualquier alcohol, las especies más que nada como los cominos. Algunos ejemplos de medicamentos que pueden llegar a irritar la mucosa gástrica, como ya se los mencioné, pues son los AINES.
Estos son los principales causantes de esta patología debido a su mecanismo de acción y también más que nada por, porque las personas se automedican y a lo que ocurren principalmente pues son a este tipo de fármacos. Cuando la mucosa gástrica está muy inflamada y no se tiene un tratamiento adecuado, esto nos puede ocasionar una enfermedad ulcerosa péptica y que es más que nada una erosión de la mucosa gástrica. Para esto ya se tuvo que tener registrado que antecedentes del paciente, más que nada, como ya sabemos. Después de que la úlcera que se hace en la mucosa gástrica persiste demasiado y aún no se trata adecuadamente, esto puede llegar a una complicación muy grave a tal grado que se puede convertir en un cáncer. Aunque hablamos de que 100 pacientes que presentan dispepsia y no se es tratada de uno a 3 pacientes pueden llegar a tener este tipo de patología que es el cáncer gástrico. Algunas cosas que pueden aumentar el riesgo de llegar a esta patología o a este tipo de cáncer es por ejemplo, cirugías gástricas. Más que nada la estimulación de la parotomía que irrita la mucosa y todo eso. Si está en constante irritación la mucosa, es cuando se presenta la úlcera y se van formando varias y puede llegar hasta el cáncer. Otros son más que nada pues la genética, familiares, si el paciente tiene familiares cercanos que ya han tenido cáncer gástrico, pues él también, recordemos que también la genética la tenemos más que nada y podemos desarrollarlo. Por último, pues son las infecciones por la bacteria pylori, el Helicobacter pylori, que esta bacteria más que nada es capaz de resistir la acidez del estómago y es así como se va reproduciendo y llega a ocasionar este tipo de dispepsia. Ahora sí, ¿cómo vamos a abordar este tipo de dispepsia aún no investigada cuando el paciente llega por primera instancia? Pues más que nada se va a basar a una anamnesis y una exploración física como todo caso. Vamos a preguntarle al paciente cómo es su dolor, dónde se localiza, cuándo le da este tipo de dolor, si cuando come algún alimento muy irritante, chocolate o cuando se toma una tal pastilla, eso ya dependerá y nos dirá el paciente. También hay que preguntarle las relaciones sobre su comida, qué es lo que come y todo eso. También vamos a descartar que sea una causa por medicamentos, como los AINES, como lo es el ácido acetil salicílico, ya que como la aspirina, pues, ya que pues sí lo consume mucha gente sin receta, como les mencionaba, se automedican y pues es lo que puede llegar a irritar la mucosa y provocar una dispepsia. También vamos a buscar señales de alarma, por ejemplo, si ya estamos hablando de un caso muy avanzado, que el paciente haya perdido de peso no intencionalmente. Esto ya habla de un cáncer, como todo tipo de cáncer tiende a bajar de peso en las personas. Lo que es la disfagia, si el paciente nos dice que tiene dificultad para tragar, hasta, hasta líquidos. Que el paciente hay que preguntarle si ha tenido vómitos persistentes, si no sé, ya en el caso grave les comento que sea una hemorragia digestiva por hablar de un diagnóstico
previo. Cabe mencionar que también existen factores psicosociales que nos desencadenan o nos pueden llevar a una dispepsia, que más que nada son, en este caso es más que nada en situaciones de estrés. Puede provocar dispepsia, ya que el sistema simpático va a secretar adrenalina, como por poner un ejemplo, que va a tener como un efecto la dilatación de pupilas, va a aumentar la frecuencia respiratoria, pero también va a provocar vasoconstricción de las arterias del sistema digestivo. Entonces aquí puede provocar la dispepsia. Estas arterias pueden estallar y pueden ir provocando úlceras, pero para esto se va a tener que hacer, por ejemplo, unos exámenes previos como es la endoscopia, para poder descartar cualquier otro problema que se tenga. ¿Qué tratamiento se va a utilizar para esta patología? Se van a utilizar los IBP, que son los inhibidores de la bomba de protones, más antibióticos. En este sí hablamos de un caso positivo de dispepsia por la bacteria pylori, el Helicobacter pylori. Vamos a algún ejemplo de los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, y de los antibióticos más utilizados pues es la amoxicilina y la claritromicina. Cabe mencionar que después de la dispepsia primeramente se puede ocasionar lo que es un ERGE, que el ERGE es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta debido a que la irritación de la mucosa, como ya se los comentaba, y los esfínteres ya no hacen su función que debe hacer, y el bolo alimenticio se vuelve a regresar hacia el esófago. Existen dos tipos de reflujo. Uno es el natural, por ejemplo, en los lactantes. Pasa muy seguido esto. Pero ya cuando es por recurrencia y ya se presenta en un adulto y ya presenta algunos síntomas que hemos estado mencionando, pues más que nada ahí ya habla de, de un ERGE. De este es casi igual a la dispepsia, casi igual son sus causas, sus complicaciones, se van desencadenando, porque inclusive después del ERGE puede ocasionar el cáncer. No muchos pacientes pueden, pueden presentar ERGE, pero no pueden tener dispepsia. Pero sí van congruentes algunas de sus signos y síntomas. Para alergia, algunas de las causas más que nada pues también son los alimentos. Si están ricos en grasas, esto nos puede ocasionar que sea una regurgitación, que se regrese el bolo alimenticio debido los esfínteres. Y aunque también pueden ser causas algunas hormonas como la gastrina y la motolina. Bueno, hasta aquí hemos acabado el resumen de patología. Espero y sea de su agrado y muchas gracias.